Hermanos, buenos días, feliz sábado. Sean nuevamente bienvenidos ustedes a la casa del Señor. Me siento contento, feliz, emocionado. Después de muchos años volver a la iglesia de Nuevo Amanecer. Y quiero volver a decir la primera vez cuando ingresé a esta iglesia, tienen un templo muy hermoso, muy lindo. Parece una pequeña catedral, hermanos. Así que esta semana vamos a tener una semana maravillosa de victoria, de adoración. Y quisiéramos, hermanos, que todos estemos juntos en esta semana. Amén. Yo todos los días voy a ser llamados al bautismo. Todos los días. Y así las personas de repente vengan pensando solamente escuchar la palabra, no sabemos cómo el Señor trabaja en el momento del mensaje. Entonces, si usted tiene un amigo, un esposo, compañero de trabajo, a alguien que usted ya estaba conversando del Evangelio, invítelo que venga. Amén. También a los hermanos que están en las redes sociales, todos los días, a partir del domingo, vamos a estar nosotros en el Zoom. Comparta la dirección del Zoom, que no está en el volante, es otra dirección, sino vamos compartiendo la dirección del Zoom de la jornada de las 40 madrugadas. Esa misma dirección de Zoom vamos a compartirlo. Hoy día, apreciados hermanos, vamos a hablar de un tema muy importante, porque vamos a conversar acerca de el discipulado. Y todos hemos sabido, por favor si me ayudan aquí con la tablet porque sale el clima de Guster y no sale el PowerPoint. A ver, no sé si hay mucha tecnología para mí. A ver, sí, lo he hecho así. Y sale leyendo, dice un ratito. Ok. La pregunta sería, ¿quién discipuló a Pablo? Esa es la pregunta para comenzar. ¿Quién discipuló a Pablo? Muchas veces nosotros tenemos una información de repente que no comparte con las Escrituras. Muchos me han dicho, pastor, Pablo fue discipulado por Gamaliel. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes de Gamaliel o no? Pero yo quiero decirles que lo que él aprendió con Gamaliel fue pues la ley judía. Y después que emprendió la ley judía, Pablo, personalmente, obviamente, llegó a la conclusión de que tenía que matar cristianos. Por lo tanto, su discipulado no fue con Gamaliel. Otros piensan, pastor, cuando Pablo se bautizó, lo primero que hizo es llegar a la iglesia y predicar a las grandes masas de la iglesia, a la gente, y la gente comenzaba a escuchar a Pablo. O sea, Pablo se bautizó y inmediatamente se convirtió en apóstol. Es cierto que el Señor Jesús lo llamó para ser apóstol, pero también es muy cierto que cuando él ingresó a la iglesia necesitaba de un mentor para que él crezca en su experiencia espiritual. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día. Cuando yo predico, no me gusta a mí agarrar un texto y hablar una hora. Vamos nosotros a ver a las diferentes partes de la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Generalmente nosotros somos llamados o impresionados por personas que tienen cualidades extraordinarias. ¿Quién no conoce al papá de Apple? Al papá de las Mac, a este hombre que está allí. Y las personas lo admiran por sus cualidades. En la palabra de Dios, Pablo fue discipulado por un hombre humilde y que nunca estuvo de repente como escritor bíblico o como un gran evangelista de la Biblia. Su misión de esa persona era aparecer tras las bambalinas, tras las cortinas, pero tenía un ministerio extraordinario para poder ayudar a las personas a realizarse en la obra de Dios.
Y antes de comenzar con ello, yo quisiera hablarles un poquito de mi testimonio, porque acá hay jóvenes. Y de pasadita yo he traído un pequeño presente para ellos hoy día. Yo nací en la iglesia adventista, pero hasta los 12 años no entendía por qué era adventista. En mis tiempos tú tenías que estar en la iglesia sentado, escuchando el sermón, y cuando yo era niño se entonaba la doxología: santo, ¿se acuerdan? Santo, santo, santo. Y yo pensé que estaban llamando a mi tío Santos, ¿no? Que se llamaba, porque mi tío era el que predicaba más en la iglesia. Me enseñaron que tenía que venir a la iglesia, que tenía que estar temprano, que tenía que portarme bien, que no tenía que estar haciendo otra cosa, que no tenía que estar masticando chicle, etcétera, 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 etcétera. La iglesia estaba preocupado a que yo me comporte bien. Pero ¿saben cuál es la realidad de muchas veces de vuestros hijos y que fue la mía? Que nadie me enseñó a mí a orar en la iglesia. Nadie me enseñó a tener una lectura relacional de la Biblia. Y por último, nadie me enseñó a mí a traer una persona para Jesús. Pero los hermanos estaban tan preocupados para que yo me comporte bien. Pero por dentro, a mí la iglesia me aburría. Yo no miraba las horas que el pastor termine el sermón para mandarme a mi casa. Yo decía, ¿por qué tiene que ser tan aburrida la iglesia? ¿Y por qué el Netflix es tan bonito? Mejor en vez del sermón pongo una película de Netflix, sería más bacán. Pero Dios utilizó a un hombre en la iglesia que me ayudó a mí mucho en mi formación espiritual. Así que vamos a ver este videíto para que ustedes puedan entender lo que estoy hablando. Adelante, mi hermana. Y yo estoy muy agradecido a Dios, porque antes de ir a la universidad y formarme como profesional en la Biblia, Dios permitió un hombre que cuando yo llegaba a la iglesia, pues rebelde, porque yo me había apartado, mis padres estaban ya en Vitarte, llegamos a la iglesia adventista, y mi madre pues nos llevaba a la iglesia, pero mamá, toda la vida nos ha dicho que esto ahora no, y ahora de que ir a esta iglesia, yo no voy. Hasta que un día, me acuerdo que era vísperas del año de 1994, de Semana Santa, y entré a la iglesia. A ver, ¿no? De repente mirando a las chicas, algo por ahí, porque ya no tenía pues el cuerpo que tengo ahorita, ¿no? Entré a la iglesia con mi gorro, mi pelo era hasta acá. Me acuerdo que mi talla de jean era 28. Ahora no les digo cuánto es. Usaba mis zapatillas All Star, las Converse. Te ponías con un jean Lee, con un polo Sunset Beach y con un gorro y con el pelo hasta acá. Iba a la iglesia porque no me habían enseñado a mí a encontrarme con Dios. Llegué y encontré un maestro que un día agarró, me agarró mi gorrito y me hizo para arriba. Y me dijo, hermano, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Y yo miraba que este hermano sacaba a los muchachos a dar estudios bíblicos. Yo ni conocí estudios bíblicos. Por eso es que yo le tengo una fe y una gratitud a esto. Porque el dar estudio bíblico vale más para la persona que da. Y yo siempre le digo al pastor Francesco, al pastor Ibaí, la manera que nosotros vamos a conservar a los jóvenes es involucrándonos en la obra. Yo tenía 15 años y yo era una crónica de una muerte anunciada, porque vivía en un asentamiento humano con la influencia y estaba para perderme, con mi mente ya planificándome un día y salir de la iglesia. Así que llegó el año 94 y yo decidí entregar mi vida a Dios. Me bauticé en la iglesia de Vitarte,
porque Micaela no tenía bautisterio, no tenía ni templo. Todos estábamos metidos en la casa, más de 10 años en la casa de Raúl Pomazonco, Raúl Yaranga. Ahí era su casa, en la iglesia era ahí. Esa madre es una mujer piadosa que dio más de la mitad de su casa a la iglesia, años, y no le pagamos alquiler todavía. Imagínense. Y cuando llegué a la iglesia, hermano Paucar me dice: Héctor, vamos a dar estudios bíblicos. Así que el pastor, el hermano, pues siempre con su ternito, ¿no? Su biblita. Vamos, yo lo seguía, ¿no? Bueno, seguía ahí, muchacho relajado, con la mente ahí, pues la mente había Queen, Guns N' Roses, Salsódromo Paraíso, todo eso, ¿no? Es la realidad. Pero Dios rompe barreras. La mejor terapia que un joven puede recibir es de un laico que ama la iglesia, que se consumió. Y él vio lo que de repente mis vecinos no miraban. Y me acuerdo que me llevó, y la primera interesada que él tenía era una señora que se llamaba Nora López. Y él tenía un mes de bautizado. Y él me dijo: vamos a dar estudios bíblicos. Yo voy a dar el estudio y usted va a orar, usted va a mirar. Porque cuando hay el estudio bíblico, ángeles están alrededor. Y yo voy a abrir la lección, voy a dar la Biblia y usted va a estar orando. ¿Está bien, hermano Roncal? Sí, hermano. Ese estudio bíblico me cambió la vida, porque me di cuenta que cuando terminó el estudio, a pesar que yo no lo había dado, en mi corazón sentí como si me hubiesen echado alcohol. Gozo. Solo que a la tercera lección le robé el interesado al hermano. Le dije: hermano, yo les doy ya el estudio y usted vaya con otro lado. Solo que no me había dado cuenta que el hermano así instruía a los muchachos. Y yo quiero agradecer infinitamente la obra de este hermano. Él se llama Teodoro Paucar Aguayo. Hermano Teodoro, venga por acá. Vamos a darle un aplauso a este siervo de Dios. Ese fue el hermano que me discipuló dentro de la iglesia. Este hombre, hermanos, hizo la función de padre conmigo. Un palomilla, pero que él miró que iba a llegar a ser un pastor. Me acuerdo que nos llevaba a esos estudios bíblicos, y no solamente dábamos estudios bíblicos. Él decía: vamos a hacer la campaña, vamos a armar la carpa. Y ahí comenzaron el sueño de las carpas. El sueño de las carpas, que más adelante Muy yo bien. me perfeccioné en las carpas. Vamos a cortar el video porque si no vamos a atardecer aquí, hermanos. Pero se entendió la idea, ¿no es así? Cuando nosotros hablamos del discipulado, no solamente hablamos del discipulado externo, que tenemos que traer una persona para Jesús, se bautiza en el tanque bautismal y ahí termina. No es así. Al PPT, por favor, primero. El discipulado continúa. ¿Y cuándo nosotros debemos dejar a esa persona que hemos traído a Jesús? Cuando esa persona comienza a reproducirse. Apreciados hermanos, la palabra de Dios habla de un hombre, y este hombre era bien conocido en la Biblia. Era un hombre que se destacaba por cuidar a las personas. Vuelvo a repetir: ¿quién discipuló a Pablo? ¿Alguna idea? Muy bien. A ver, hijita. ¿Cómo? Bernabé, excelente. Yo me estaba olvidando del regalo, hermano. ¿Dónde está? Por favor, si me podrían pasar esa bolsita de papel. Gracias. Ustedes saben que el Perú es conocido por el oro, ¿no es así? Hay una expresión que dice: vales un Perú, porque en los tiempos de los incas había oro. Pues no puedo traer oro porque me quitaban en migraciones, pero sí les traje el mejor cobre del Perú. Este es un
símbolo de la plataforma que el Señor dejó de discipulado en la iglesia, que se llama la escuela sabática. Así que yo quiero pedir por favor que todos los jóvenes y los niños de la iglesia pasen aquí adelante, porque yo les quiero obsequiar esta insignia. Por favor pasen, todos los jóvenes y todos los niños, y voy a pedir a un diácono que me ayude por favor a distribuir. Ahí está mi hermano Murga. Mi hermano Roger, ahí está. Que pasen por favor todos los niños, que pasen todos los jóvenes, y los hermanos adultos que se creen jóvenes, pasen también pues si quieren. Mi hermano Roger, uno a cada uno, por favor. Uno a cada uno. ¿Qué importa, mi hermano? Pase usted. Esto se pone aquí. No, esto no está acá. Acá está en la solapera. Ahí el hermano está repartiendo. Pero no se vayan, por favor. No se vayan. Y acerquen más acá, hija, niña, acércate más acá, por favor. Suban aquí, suban acá. Ven, acérquense, acérquense. Ahí nomás, muy bien. Pasen un poquito más adelante. Los que recibieron, pasen adelante. Pasen, pasen. Si usted es invitado, pase también. Hola. Muy bien. ¿Faltó? Si faltó, tráiganlo acá. Muy bien. Listo, mi hermana. ¿Le dieron a usted? Hermano Roger, aquí. Ahora sí. Hermanos, esto yo lo he hecho a propósito. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes que están aquí es el futuro de la iglesia, hermanos. En mi iglesia se valoraba a los adultos, se invertía a los adultos, aire acondicionado a los adultos. Y muchas veces cuando bajamos al salón de los niños y de los jóvenes, no encontramos la misma comodidad. El tiempo que ustedes lucharon cuando ustedes eran jóvenes es diferente al tiempo que ellos están. Hermanos, yo tengo la certeza en el corazón que ellos son los que van a llevar el mensaje final. Pero son las personas que son más atacadas, porque muchas veces la iglesia y el culto no se adapta al contexto de ellos. No estoy diciendo que pongan rock por si acaso, no me interpreten mal, sino que muchas veces las necesidades que ellos tienen no son tocadas en la iglesia. Mi abuela decía algo, no sé si es una grosería, porque a veces las palabras de un país a otro varían. Mi abuela decía, cuando tú prediques, hijo, rasca donde pica. ¿Se entiende bien acá eso? ¿Cómo es eso, abuelita? Tú tienes que rascar donde está la comezón. Tú tienes que hablar a la gente donde necesita. Olvídate de la oratoria, olvídate de las buenas palabras, olvídate de la teología, de la exégesis, de la homilética, de la sintaxis, de la morfología, no interesa. Tú tienes que llevar el mensaje como Jesús, tienes que rascar donde pica. Y estas criaturas y estos jóvenes que están acá tienen, hermanos, las tentaciones que ustedes tuvieron elevado a la potencia, porque no viven en el tiempo que nosotros hemos vivido. Yo era joven en 1980-85, aunque sigo siendo joven aparentemente. Pero ellos, mis hermanos, son inundados por Satanás. Así que vamos a hacer una oración por ellos. ¿Qué les parece? Nuestro Padre, aquí hay muchos jóvenes que de repente, Señor, su mente está desconectada de la realidad y la misión que tú les has encomendado a ellos, Señor. Tú nos has puesto como adultos para que ellos sean
forjados en esta iglesia para que lleven el mensaje en esta ciudad de Worcester. Pero muchas veces nosotros como adultos, como padres, no estamos haciendo un culto personal en la casa. No estamos cumpliendo contigo, Señor, con los hábitos espirituales, pero sí estamos cumpliendo con el banco. Te pedimos, Padre, una bendición por ellos, para que Satanás, Señor, no tome sus nombres, sino que tu Santo Espíritu los lleve a la victoria. Y algún día, cuando estos dirigentes de esta iglesia ya no tengan fuerzas, estos jóvenes llevarán el liderazgo de tu pueblo, Señor. Por eso te pido una bendición especial por ellos, y que después de esta oración ellos sientan paz en su corazón y sientan que tú les has llamado por un propósito. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Hermano Roger, por favor, un ratito. Muy bien. Entonces, ¿quién era Bernabé? Dice la palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, por favor. Hechos 4, 36 y 37. Y por favor, si algún hermano me puede ayudar a leer, porque recuerden, yo no estoy haciendo un sermón, vamos a hacer un estudio bíblico acá. Un estudio bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver. Muy bien. Bernabé, este nombre, primero su nombre era José, pero los discípulos le pusieron ¿qué cosa? Bernabé, que se llama, dice, el que consuela, el que da ánimo. Y ahí se lo ve a Bernabé como un gran mayordomo del Señor, que dice que donó una propiedad, la vendió y la puso a los pies de los apóstoles. Qué maravilloso. Su nombre fue cambiado por los apóstoles a José o a Bernabé, que significa ¿qué cosa? El que da ánimo. ¿Ha encontrado algún libro en la Biblia que se llama Bernabé? No, no hay. Pero miren el ministerio de este hombre. Y también vamos a encontrar algo. Lecciones de liderazgo. Mis hermanos, que los hombres de empresas se están dando cuenta que el liderazgo bíblico, el liderazgo de servicio, rompe paradigmas. ¿Qué características tenía Bernabé para que fuese llamado de esa manera? ¿A quién daba ánimo Bernabé? ¿De qué manera lo hacía este hombre Bernabé? Por eso es que el tema es 3 principios para discipular a Pablo. Vuelvo a reiterar, vamos a demostrar con la Biblia, no es que Pablo se bautizó y ya estaba listo para predicar por la formación de su maestro que tenía en la iglesia judía, de Gamaliel. No es así. Pablo necesitaba que dentro de la iglesia haya un hombre que lo pueda ayudar a entender las cosas espirituales. Y este hombre era Bernabé. Vamos a hacer un ejemplo. En mi país existen 2 grandes delincuentes que la gente le tiene terror. Uno se llama, bueno, su apodo, Gringacho. Y este adolescente de 16 años es un sicario. Y él mataba a las personas sin piedad, sin compasión. Se registran cámaras que la gente le pedía, le suplicaba por su vida, y este hombre se reía y le tiraba balas. Otro delincuente en el Perú se llama Canevo. Canevo era un joven que a los 17 años ya estaba preso. Y cuando este jovencito salía a la calle, apenas duraba un mes en libertad y volvía a entrar a la cárcel. Vamos a imaginar que en esta semana estamos en conferencias
y nos visitan Gringallo y Canevo a la iglesia. ¿Amén? ¿Quieren que escuche la palabra de Dios o no? Viene Gringallo, se sienta Canevo ahí, y estamos predicando una semana. En eso hacemos el llamado para que las personas se entreguen a Jesús. Y hermanos lindos, Gringallo y Canevo se ponen de pie, vienen acá adelante para entregar su corazón a Jesús. Amén. Y se bautiza, el pastor Durán los bautiza. Pero da la ocurrencia que por A o B pasa algo con la tesorería de la iglesia y renuncia el tesorero y el asistente del tesorero, o la tesorera, no sé qué habrá que en el amanecer. Entonces el pastor Durán dice: miren mis hermanos, ya no tenemos tesorero, no tenemos asistente. Alguien propone para que alguien sea tesorero o asistente. ¿Y qué dice el manual de iglesia? El manual de iglesia dice que toda persona bautizada tiene los mismos derechos y deberes y privilegios de cualquier miembro de iglesia. Y por ahí una hermanita dice: pastor, ya que estos hermanos se han bautizado, propongo a Gringallo de tesorero y a Canevo de asistente. ¿Alguien apoya la propuesta? ¿Alguien apoya? Le va a recoger sus diezmos, sus ofrendas. Y estoy seguro, si yo digo, hermanos, ¿alguien propone que Gringallo sea tesorero con su asociado Canevo? Algunos, hermanos, ¿no? Imagínense ahora Pablo. La iglesia cristiana era una comunidad mayormente de personas conocidas, de familiares, de amigos. Y había un diácono aproximadamente de 17 años que se llamaba Esteban. Y este Saulo de Tarso, asesino, tomó a Esteban y delante de las personas dio el visto bueno, y la gente judía comenzó a apedrear a este cristiano que ni tenía 18 años, a piedras, y este jovencito murió. Yo les hago una pregunta: ¿qué habrá pensado el papá de Esteban, la mamá de Esteban, el tío de Esteban, el primo de Esteban, los amigos de Esteban, los hermanos de la iglesia, si alguien llamado Saulo lo mandó a matar a este jovencito que era diácono en la iglesia? Y resulta que ese asesino que lo mandó a matar, que se llamó Saulo, viene a la iglesia y dice: hermanos, me he bautizado. En Damasco me bautizó el pastor. Ahora ya no soy asesino de Esteban, ahora soy cristiano. ¿Me reciben? Allí hay un contexto que tenemos que analizar. Cuando Pablo se convirtió al evangelio, muchos de los cristianos no creían en su conversión. Y vamos al texto bíblico. La palabra de Dios, mis hermanos, dice así, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 27. Mira, acá había una pantalla, yo estaba mirando hasta allá. Hechos 9, 27 dice así: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. ¿Qué acciones encontramos en este texto? Número 1, Bernabé, tomándolo, lo trajo ¿a dónde? A los apóstoles. Había una intención. Bernabé lo buscó, lo llevó a los apóstoles. O sea, se puso como garante. Le dijo delante de los apóstoles cómo Saulo había conocido al Señor en Damasco y cómo había predicado al Señor en Damasco. Lo que está haciendo ahí Bernabé en este capítulo de Hechos, capítulo 9, versículo 27, es que está, mis hermanos, avalando que realmente Pablo o Saulo se había convertido al Señor y que por favor crean. Tanto fue así que Bernabé lo llevó delante de los apóstoles. ¿Y cuál es el primer principio entonces? La aceptación. Mis hermanos, ¿qué había pasado? Había resistencia con la conversión de Pablo y reposaban acusaciones serias sobre él. Pero lo que vio Bernabé en este hombre, Bernabé creyó en él y lo aceptó.
asumió su responsabilidad sobre la conducta de Pablo. No miró su pasado, no miró su pasivo. Lo que Bernabé miraba es el futuro. Lo que Bernabé no miraba un asesino que se había convertido al evangelio. Lo que Bernabé miraba era que Pablo podía llegar a ser apóstol. Esa es la visión que nosotros debemos tener con los hermanos de iglesia, porque muchas veces dentro de la misma iglesia hay hermanos que llegan con todo fervor y después por las mismas puertas que entraron se van. ¿Y qué hacía Bernabé? Miraba. ¿Cuál sería la lección para nosotros? Dice así: a pesar de los antecedentes históricos de la persona, debemos esforzarnos por aceptarla y verlo como Cristo lo ve, aunque sus frutos todavía no hayan aparecido. Amén. Eso es lo que hizo Pablo, hermanos. Bernabé creyó en Pablo y lo avaló. Vamos al segundo principio. Y el segundo principio, mis hermanos, es el compromiso. Y vamos a buscar la palabra de Dios, por favor, ayúdenme. Está en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 25 y 26. El compromiso. Y acá van a ver una cosa interesante, miren. Acá ustedes van a ver cómo Bernabé lo busca a Pablo. Cómo Bernabé lo entrena a Pablo. Cómo Bernabé lo lleva a una iglesia central a Pablo y no solamente le habla desde el púlpito, sino que se queda con él. Dice la palabra de Dios. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Qué hizo Bernabé? ¿Lo buscó a quién? A Saulo. Miren acá y miren la intención. Se va Pablo a Tarso. ¿Y por qué se va a Tarso? ¿Cómo era su nombre anterior? Saulo de. ¿Y por qué Saulo de Tarso? Porque había nacido ¿dónde? En Tarso. ¿Y qué hacía Pablo en Tarso cuando él tenía que estar en Jerusalén predicando el evangelio? ¿Por qué estaba en Tarso? Muchos de los que estamos aquí no somos nacidos en esta tierra. ¿Y qué pasa cuando tú vas en un lugar y la gente no te acepta? Tiene desconfianza. Cuando tú te acercas a las personas y las personas se van, como el agua y el aceite. Imagínense, Pablo se sentaba y al costado estaba la tía de Esteban. Y al costado estaba el primo de Esteban. Por eso es que Bernabé lo presentó a los apóstoles, porque la iglesia no creía en su conversión. Porque él no solamente fue pieza clave para asesinar a este jovencito llamado Esteban. Dice la palabra de Dios que él se iba a las grandes ciudades con cartas de los líderes religiosos y dice que hacía a las personas que maldigan el nombre de Jesús. Y miren este accionar maravilloso, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios: después fue Bernabé a Tarso. Miren la intención. ¿Por qué fue a Tarso? Porque Pablo se había ido de repente a su ciudad natal, porque yo no tenía aceptación. A pesar que lo había presentado Bernabé, la gente no creía en él y se fue a Tarso. De repente mis paisanos, de repente mis amigos me crean. Y se fue ahí a ese pueblito llamado Tarso. Y dice que Bernabé se fue a buscar a Pablo a Tarso y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo, ¿cuánto tiempo? Un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pregunto, ¿qué hizo Bernabé? Viajó a Tarso. Número 2, buscó a Pablo. Cuando lo halló, dice la palabra, que lo trajo a Antioquía. Aquí hay que entender el contexto histórico de la Biblia para poder lograr extraer el alimento espiritual. Cuando la iglesia cristiana comenzó a surgir, había una iglesia principal en Jerusalén.
una comunidad de cristianos significativa. La segunda era de Antioquía, una iglesia grande, porque Corinto todavía no estaba abierta, porque Corinto recién lo abre Pablo. Entonces Jerusalén y Antioquía eran iglesias fuertes, como decir la iglesia de Loma Linda y la iglesia de la Universidad de Andrews, iglesias donde hay líderes, iglesias donde hay jóvenes, iglesias que necesitan y entrenan a los hermanos. Entonces Bernabé tomó a Pablo y lo llevó a Antioquía. ¿Y cuánto tiempo estuvo con Pablo preparándolo en Antioquía? Un año. Discipulado no es información. Discipulado no es ponerse en un púlpito y decir, hermanos, tenemos que trabajar, hermanos, salir a predicar, hermanos, hagan esto, hermanos, ¿por qué no hacen eso? Muchachos, anímense, no estén desanimados en la iglesia, por favor, vengan. Discipulado es convivir con la persona, es estar junto a la persona. Y Bernabé tenía eso en la cabeza. No solamente era hacer la aceptación, sino era llevarlo a Antioquía y estar con él un año, porque lo que miraba Bernabé en Pablo no era un asesino arrepentido. Bernabé quería que se convierta en un apóstol. Y vuelvo a reiterar el pensamiento. ¿Cuántos libros escribió Bernabé? Ni uno. ¿En qué campaña evangelística se le ve en la Biblia? Ni uno. ¿En qué consistía su ministerio? Tras las cortinas, formando líderes en la iglesia. Él se realizaba cuando sus discípulos se convertían en grandes luminarias del evangelio. Miren ese trabajo maravilloso que él hacía. Hay mucho que hacer aún dentro de la iglesia. Pero no era suficiente con el compromiso. Pablo fue aceptado, pero no era suficiente para Bernabé. Bernabé se comprometió, quería verlo crecer, por eso fue a buscarlo y lo comprometió en la obra misionera en Antioquía. Como les dije en este video, no hay un antídoto más maravilloso cuando nosotros invertimos e involucramos a los jóvenes en la obra misionera. Algo maravilloso. ¿Cuál es la lección? Involucrar no es solamente dar oportunidad, sino estar juntos en el servicio, desarrollando los dones y en el perfeccionamiento de ellos mismos. Tercera característica que Bernabé usó con Pablo: la promoción. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 42 y 43. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Cuando salieron ellos, o sea, Bernabé y Pablo, de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron ¿a quién? Repito, ¿siguieron a quién? Interesante, ¿eh? Quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pregunto a la iglesia, ¿qué pasó con el texto bíblico ahorita? ¿Qué cambios pueden ver en el texto bíblico? Que está con negrita, ahí le he puesto con negrita. Reflexionen. Bernabé toma a Pablo y lo trajo a los apóstoles. En el segundo texto, Bernabé va a buscar a Pablo, encuentra a Pablo y lo lleva a Antioquía. ¿Quién es el que maneja la escena? Bernabé. ¿Y ahora quién maneja la escena? Pablo. Apreciados hermanos, a partir de este punto, dice la palabra, el orden de aparición en el texto no será más Bernabé y Pablo, sino Pablo y Bernabé. O sea, el discípulo comienza a crecer más que ¿quién? Más que el maestro. Pablo, dice, se transformó
en el nombre principal y asumió ¿qué cosa? El liderazgo en el trabajo. Ahora, ¿Bernabé se puso celoso? Ah, no, si yo no soy anciano, yo no quiero diácono. ¿Qué voy a estar yo, hermano, limpiando, acomodando banca? Yo quiero ser anciano nomás. Que otros crezcan, sí, pero no sobre mí, abajo de mí. Ese es el estilo de liderazgo que nos enseña el mundo, ¿sí o no? Pero este estilo de liderazgo, de servicio que está en la Biblia, mis hermanos, ustedes pueden ver que Bernabé miraba que su discípulo comenzaba a crecer, comenzaba a realizarse, comenzaba a ser un apóstol. La gente lo buscaba a Pablo y después a Bernabé. El discípulo comenzó a crecer, comenzó a hacerse famoso y Bernabé se realizaba cuando lo miraba a Pablo. Él se sentía feliz porque su ministerio consistía en dar ánimo a las personas. Mis hermanos, la intención de Bernabé era proporcionar realización en las personas. Qué hermosa. ¿Y cuál sería, mis hermanos, la lección allí? Por favor, dejemos que las personas que estamos discipulando crezcan y sean más que nosotros. Y miren, aquí podemos ver el ejemplo. Pablo ya era apóstol, pero a pesar que era apóstol, se le había quedado algunas cositas de Gamaliel, de la instrucción judía. ¿Qué había pasado? La historia bíblica cuenta que un día Bernabé y Pablo, o Pablo y Bernabé, llevaron a predicar a un muchachito llamado Juan Marcos. Y cuando fueron a cierta ciudad a predicar, lo agarraron a Pablo, lo agarraron a Bernabé, los flagelaron con látigos y el muchachito que estaba mirando todas las tribulaciones que pasaban estos hombres predicadores de Dios, lo que hizo Juan Marcos, ¿qué era? Se fue, los dejó solitos. Y Pablo le apuntó la placa, ¿no? Dijo, no, si este muchachito se va, no sirve para el ministerio, no sirve para ser pastor, no sirve para ser dirigente de iglesia. Y cuenta la palabra de Dios que un día Bernabé le dice, mira Pablo, ¿qué le parece si llevamos a Juan Marcos con nosotros otra vez? A este muchachito que se desanimó, otra vez vamos a llevarlo. Y a Pablo, hermano, se le salieron las garras ahí. No, ese no vale, ese ha fallado, ese ha cometido un pecado. Hay veces etiquetamos a las personas. Un día un pastor que salió del ministerio estaba en su casa y yo dije, voy a visitar al colega. Ya no era pastor, obviamente, él, y yo fui a visitarlo a su casa. Y cuando yo toco la puerta le digo, pastor, buenas tardes. Y él se sorprende, me dice, ¿y por qué me dices pastor si yo no soy pastor? ¿Y quién le ha dicho que usted no es pastor? Le digo, ¿usted es pastor? Las credenciales no lo da la conferencia, las credenciales lo da el cielo, le digo. Usted fue llamado a ser pastor. Más bien yo le digo, ¿qué hace usted en su casa como pastor? Usted tiene que estar con las ovejas, porque el pastor que no huele a oveja no es pastor. Y él llorando me dice, hace muchos años yo cometí un error, me dice. La iglesia me disciplinó y yo me bauticé. ¿Hasta cuándo, pastor Roncal, yo voy a ser adúltero si yo ya pedí perdón a Dios? ¿Hasta cuándo la iglesia me va a señalar que yo soy un adúltero si yo ya pedí perdón a Dios, arreglé mi vida con Dios? Y hay veces los seres humanos somos así. Etiquetamos a las personas por su pasado, por sus errores. Y pensamos que esas personas no pueden llegar a ser grandes hombres de Dios, hermanos. Pablo, a pesar que era apóstol, a pesar que ya tenía el liderazgo, a pesar que Pablo era un hombre del evangelio, Bernabé todavía tenía que enseñarle cosas. Por más que peinemos canas,
por más que seamos adultos, por más que tenemos experiencia, siempre es bueno aprender cosas nuevas. Y sobre todo en la palabra de Dios. Si tú piensas que lo sabes todo porque ya viviste más, estás comenzando a morir. ¿Qué había pasado? En el libro de Hechos capítulo 15, versículos 37 y 38. Vamos a leerlo completo. ¿Qué les parece? Por favor, busquen en sus Biblias. Hechos capítulo 15. ¿Son las 11:29 o me parece, hermanos? ¿11:29 es? 12:29, porque está 11:29. Estaba contento, hermano. Digo, ¿qué por? Estoy predicando y no pasa la hora, digo, acá de esta tableta. ¿Qué texto era? Hechos capítulo 15, versículos 38 y 39. Dice la palabra. Dice así. Mejor del 36 para entender el contexto. Después de algunos días, Pablo y ¿quién más? Bernabé. ¿Quién tenía el liderazgo de la pareja discipuladora? Pablito, ¿no? Pablo y Bernabé dijeron: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo. Qué hermoso, ¿no? Miren, acá hay una lección. El pastor que no huele a oveja no es pastor. El maestro de escuela sabática que no huele a oveja no es maestro. Hay un libro, menos mal, Consejos sobre la obra de escuela sabática. La función del maestro de escuela sabática no es dar la lección solamente, es apenas el 3% de tu responsabilidad. La función del maestro de escuela sabática es que tú eres pastor de esa unidad y tienes que llevarle una experiencia discipuladora. Y acá ellos dicen, volvamos a ver cómo están. Versículo 37. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y acá está Pablito, Aquí aprende su lección Pablo. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado desde Panfilia, con ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Ay, Pablito, se le salió las garras. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor. Si yo hubiese sido Bernabé, le hubiese dicho a Pablo: ¿no te acuerdas? Cuando los hermanos no te aceptaban. Acuérdate de Gringallo, acuérdate de Caneo. ¿No te acuerdas, Pablito? Cuando los hermanos no creían en ti, yo hice la aceptación, yo te presenté a los apóstoles, yo di como dicen en mi país, yo puse mi piel, mi espalda para que te reconozcan. ¿Eso hizo Bernabé? ¿Hizo eso Bernabé? No. Calladito. Comete un error. Calladito. Pablo ya era apóstola. ¿Bernabé qué hizo? Acá hay una lección. El tiempo es el mejor aliado de la verdad. Jóvenes que me están escuchando, ¿te gusta un filisteo incircunciso? No, pastor, es que tiene un ojo celeste, el ojo verde, pastor, me gusta. Pero hijita, es filisteo, ¿cómo te vas a enamorar de él? Pastor, me gusta y me gusta y me gusta, pastor. Si usted no me casa, me voy a casar en otro lugar. ¿Está bien? El tiempo te dirá que casarte con una persona que no es de tu fe te va a hacer infeliz tu vida. ¿Bernabé? ¿Qué hizo? Pablo tomó ¿a quién? A Silas. ¿Y Bernabé a quién tomó? A Juan Marcos. ¿Saben quién fue Juan Marcos? Ese muchacho débil que no quiso predicar porque se acobardó cuando hubo persecución.
Pero cuando Juan Marcos tuvo la oportunidad nuevamente con Bernabé, Bernabé hizo un trabajo extraordinario con Marcos, tanto así que en la palabra de Dios, Juan Marcos es San Marcos, el escritor de San Marcos. Marcos. Miren este trabajo extraordinario de Bernabé. Miren esa visión que él tenía de ver un muchacho asesino, un muchacho que no tenía reputación, que todos lo tenían miedo en la iglesia, lo convirtió por la gloria de Dios en un apóstol. Y ahora miraba un muchacho cobarde que se fue de la obra llamado Juan Marcos y lo convirtió en un gran escritor bíblico. Pero hay mucho que aprender acá. Mucho que aprender. Juan Marcos desistió de acompañarlos a Panfilia, a Pablo. No vio bien su actitud, Pablito. Hubo un tal desacuerdo, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? El tiempo tenía que enseñar a Pablo una lección. Y vamos a la palabra de Dios, hermanos. Dice así, vamos a Timoteo, por favor. En Timoteo podemos encontrar una gran lección. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 11. Había pasado mucho tiempo. De repente Bernabé ya estaba muerto por los años. Y Pablo ya era un anciano que estaba preso en la cárcel mamertina de Roma. Le faltaba pocos días para que Pablo muera decapitado. Al final de los días de Pablo, y escribe Timoteo, y en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 en adelante, observen, apreciados hermanos. Gracias, hermana, por este detalle. Dice aquí la palabra, mejor del versículo 8, para entender el contexto de la despedida de Pablo, últimos momentos de la vida de Pablo. Dice así, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ya Pablo se estaba despidiendo ya. Ya Pablo sabía que Nerón le iba a cortar la cabeza. Pero ahora miren el versículo 9. Procura venir pronto a verme. ¿A quién le dice eso? A Timoteo, obviamente. A Timoteo, porque está escribiendo a Timoteo. Versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito al Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recuerden que Lucas era médico. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. ¿Quién es Marcos? A Juancito Marcos, bueno. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil ¿para qué? Qué hermosa lección. Cómo la revelación nos muestra estos detalles. ¿Se dan cuenta qué hermoso es estudiar la Biblia y abrirla así? Y hasta los muchachos están atentos. Cómo la palabra de Dios nos muestra que Pablo, a pesar que era anciano, un hombre que a pesar faltaban horas para que muera, que se sacrifique por Cristo, tenía que aprender una lección. Que ese muchacho que había fallado, que ese muchacho que se había acobardado, ese joven que lo despreciaban, ese joven llegó a ser un gran hombre del ministerio. Y tanto así que Pablo reclamó y dijo, tráelo a Marcos porque me es útil para el ministerio. Volvamos al PPT, hermana. ¿Qué podemos aprender de esto, apreciados hermanos? El ejemplo de Bernabé habló al corazón de Pablo en algún momento de su ministerio, aunque él ya había muerto seguro, pero las enseñanzas de su maestro quedaron. ¿Cuál sería la conclusión de nuestro tema? Hermanos, como líderes cristianos que somos, no podemos limitar el éxito de nuestro trabajo al volumen de actividades que realizamos ni a los resultados que obtenemos.
Estamos preocupados en semana de oración, estamos preocupados en campamento, estamos preocupados en actividades, estamos preocupados que la iglesia esté bonita, estamos preocupados que tenemos que hacer el otro, actividades y actividades. El Señor nos mandó, mis hermanos, a trabajar con personas, a preocuparnos por personas. Y si nosotros no cambiamos esa cosmovisión que tenemos, un día esta iglesia va a estar vacío y solamente vamos a estar 4 o 5 hermanos ya ancianos acá sentados y echándole la culpa al mundo, echándole la culpa al diablo. Y el diablo dirá: a mí que me echan la culpa si ustedes no han invertido en los muchachos. Hermanos, aunque eso tiene su lugar, las actividades, claro que tienen su lugar, pero no puede reemplazar lo que el Señor nos ha mandado. Discúlpeme que tengo que mirar acá porque no, está chiquita. Necesitamos dedicarnos al desarrollo de personas y dar ánimo a aquellos que necesitan nuestro hombro, nuestra atención y apoyo para vivir a la altura del llamado que recibieron de Dios. Vuestro presidente, gran hombre conocido, dice así, Abraham Lincoln: la mayor habilidad de un líder es desarrollar habilidades extraordinarias en personas, ¿qué cosa? Comunes. Ese era el foco que tenía Bernabé. ¿Cuántos en esta mañana quieren agradecer al Señor? ¿Les gustó el estudio de la Biblia? Hermanos, esto lo que yo he hecho en esta mañana es escuela sabática. La iglesia adventista cuando nació no tenía culto divino. 1810, 1820, no había culto divino, todo era escuela sabática. Recién, en 1920, 30, por la influencia de las demás iglesias, se incorporó un culto divino, pero no. Yo tengo el acta, mis hermanos, en el Perú, cuando fue la primera iglesia peruana, dirigida por americanos, por los pioneros que llegaron al Perú. El culto comenzaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde, la 1 de la tarde, y todo el día el pastor se pasaba respondiendo la pregunta de los hermanos, y los hermanos preguntaban y el pastor respondía, porque el culto era dedicado al estudio de la Biblia. Y el hermano preguntaba porque después el hermano tenía que enseñar la Biblia. Hagan del culto divino estudio de la Biblia. Y queridos hermanos, hubo una hermana en el Alto Perú, en Bolivia, que sus hijas habían ido de la iglesia. Y esta hermana comenzó a orar por ellos. Si ustedes me dan 10 minutos más, pasamos el video. ¿Quieren? Yo tengo miedo que de repente estoy con la hora del almuerzo, hermano. ¿No? Esta historia, hermanos, yo sé que es la realidad de muchos de nosotros, porque yo tuve hermanos que estuvieron fuera de la iglesia. Cuando muchas veces venimos a estas tierras, nos olvidamos de lo que nuestros padres nos enseñaron. Y aquí están los jóvenes escuchándome, los niños. Ustedes van a valorar todo lo que sus padres han hecho, lastimosamente, cuando ellos van a descansar. Y estos hijos de la hermana llegaron a la ciudad de La Paz, en Bolivia, y se fueron de la iglesia. Y esta hermana comenzó su ministerio para orar por sus hijos. ¿Saben cuánto oró por su hija? 30 años para que vuelva al Señor. Vamos a escuchar la historia de discipulado de esta madre que no paró de orar por su hija. Y ustedes cómo van a ver que una vez que la hija volvió, cómo esta hija comenzó a reproducir discípulos en la iglesia. Vamos a escucharla.
sabía que sus oraciones pueden ganar personas para Cristo. Sabía que sus oraciones por las necesidades de otras personas pueden hacer mucho. ¿Ha orado por sus parientes y amigos? ¿Clamó alguna vez por alguien que lo hirió? Si desea paz interior, fortaleza espiritual, si desea ser una mujer conforme al corazón de Dios, separe un tiempo para estar a solas con Dios. Elena es una virtuosa de la fe. Su vida testifica sobre la oración intercesora. Desde niña se interesó por las cosas de Dios, pero cuando empezó a tener hijos, sintió que debía tener una amistad sincera e íntima con Dios. Mis hijos dijeron, nos vamos a la ciudad porque no había educación en el campo. Papi, mami, ¿podemos hablar un ratito? Papi, mami, con la Forto estábamos hablando y hemos decidido ir a La Paz porque queremos estudiar y allá vamos a estar bien, papi. Hemos hablado ya con la Forto. Y hemos decidido ir a la ciudad porque ¿qué vamos a hacer aquí nosotros? No puede ser que se vayan mis hijos. Que nos vaya bien. No sé, joder, confiaremos a Dios. Está bien, vamos a orar. Ya, mamita, ya va a salir el camión, tenemos que irnos. Ya, mamita. Ya, mamita, ¿qué vas a hacer? Yo me dediqué a trabajar y ganar mucho dinero. A mí me gustaba vestirme bien, divertirme, echar la joya, daba las fiestas y derrochaba el dinero. Elena estaba convencida de que ningún esfuerzo humano podía salvar a su hija y su familia. Entonces clamó al cielo por ayuda y pidió más fe. Señor mío, te pido en esta mañana, tú me lo cambies su vida a mi hija, Fortunata. De esta manera, con humildad, Elena prometió ser fiel en su devoción personal con aquel que tenía la solución a sus sufrimientos. Decidió levantarse todos los días a las 4 de la mañana para tener un tiempo a solas con Dios. A medida que pasó el tiempo, tuve pruebas grandes. Por ejemplo, lo de mi matrimonio ha ido fracasando. Había peleas, discusiones, ya no se podía vivir en la casa. Y mi esposo se fue, me separé a los 30 años. Me quedé con mis 2 hijos, que es Julieta y Jorge. Para hacer crecer mi dinero, me presté del banco. Primeramente, 15,000. Después, 10,000. Así fue prestándome, llegué a $70,000. Ni así podía crecer mis negocios. Seguí en quiebra. Empecé a hipotecar, a dar anticrético mi casa. En total se sumaban $110,000. A pesar de eso no podía salir adelante. Tuve problemas con la aduana, me han enjuiciado injustamente, me han calumniado, ha salido la sentencia para 4 años. Yo estaba a punto de entrar a la cárcel. Pasó el tiempo, mi hijo un día me dice, mamá, me quiero bautizar. Pero yo cuando me dijo me quiero bautizar, yo lo negué a mi hijo. Mami, ¿puedo hablar contigo? Mami. Chiquito, ¿qué cosa, hijito? He estado asistiendo a unas conferencias del pastor Bullón y el día de mañana hay un bautizo. Y he decidido bautizarme.
¿Qué cosa me has dicho? No te he escuchado bien. No puedes bautizarte vos eres un niño. Pero mami... Y eres bautizado. Seguramente la mamá te ha enseñado que te bautices. Yo le voy a ir a enseñar a la mamá. ¿A qué conferencia estás yendo vos? Por eso no quiero que vayas siempre ante la mamá. No vas a ir y no te vas a bautizar. Ya retírate, vaya a su cuarto. Me voy a bautizar. ¿Cómo se va a estar bautizando? Loco debe ser. Amor de Dios. Frustrado, decepcionado por todo lo que mi madre me había dicho, prohibiéndome de no bautizarme, fui a mi cuarto y lloré bastante. Y recordé ese hermoso himno que dice, oh amor de Dios. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender. La gran verdad que Dios al hombre supo amar. Cuando al pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Después tuve una enfermedad que tiene un tumor maligno, que nadie me quería operar. Fui a todos los hospitales para que me operaran. Tenía una hemorragia interna, nadie me quería operar. Acudí a todos los lados, se me había agotado todo el dinero que me he prestado. No tenía dinero más, no sabía qué hacer. No tenía trabajo y tenía 2 hijos jóvenes que estaban estudiando. Mi pena era morirme y dejar en la calle a mis hijos. Mientras mi hija Fortunata sufría con dolores, enfermo, excusado por la aduana, tantos problemas, a pesar de eso, no se rindió a los pies del Señor. Pero yo hice oraciones cada mañana, intercediendo. Cada mañana a las 4 yo oré por mi hija, para que él se rindiera a los pies del Señor. Yo seguía orando, a pesar de que no tenía suficiente recursos. Puse un pacto para mi hija. Cada mes yo puse pacto, porque un pastor decía, la oración intercesora puede mucho. Si oras poco, poco poder. Si oras mucho, mucho poder. Por eso yo confié en las manos del Señor, orando cada mañana, intercediendo. Oré por mi hija 30 años. Como madre, no quería dejar a este mundo oscuro. Yo sufrí por mi hija, junto con él, el dolor que tenía. Yo sufrí. Me han operado y me he salido con mis pies, pero media agachada, media dolorida, mal. Tenía la enfermedad, tenía deudas, tenía tantos problemas. A pesar de los problemas, no pude sentirme al Señor, pero después he empezado un poco a caminar.
Y de ocultas he ido a la iglesia de Miraflores. Me sentaba ahí atrás, me sentaba, de ocultas entraba y de ocultas me salía, como que alguien me estuviera vigilando. 3 sábados fui y en 3 sábados ya pregunté, todos los días pensaba solamente en bautizarme. Entregué mi vida, entregué todas las cosas al Señor, mis problemas, mis deudas. Y Dios ha empezado a trabajar en mi vida. Dios es tan bondadoso, tan cariñoso y me ha buscado Dios. Dios ha hecho milagros que lo que yo no he podido pagar en 15, 18 años, Dios ha pagado en 1 año mi deuda. Que nadie puede pagar eso. Yo mismo no me explico. Después de 2 meses, el juicio ha salido ganado. Por la oración intercesora de su madre, Fortunata llegó a conocer al Señor. Ahora ella también decidió ser fiel y perseverante. Y como toda madre que conoce al Señor, ella deseaba que sus 2 hijos conocieran a Cristo. Me bauticé y a los 1 año hice un pequeño grupo. Pero sin saber, dije voy a hacer el pequeño grupo con mis hijos, porque mis hijos no eran bautizados. Yo estoy tan agradecido al Señor. Y a mi mami un día subo y le digo, mami, te he ganado, le digo. ¿Por qué? Me dice, tú has orado 30 años para mí, yo he orado 1 año y mis hijos se han bautizado. Me siento feliz ahora que conozco a Dios. Estoy tan alegre porque Dios me ha devuelto todo lo que yo quería, me ha devuelto mi vida. Yo estoy tan agradecido a mi mamá. Mami, perdóname de lo que te he hecho sufrir. 30 años de sufrimiento, mami. Tanto he sufrido sin Dios, sin el Padre. Gracias, mamita, por orar 30 años por mí. Gracias a ti, se han entregado un Jorge y Julieta. Por tus oraciones han escuchado al Padre Celestial. Gracias, mamá. Gracias, mamita querida. Gracias. Gracias, mami. Ahora, Fortunata predica ardientemente el Evangelio de las Buenas Nuevas. Dirige un pequeño grupo llamado Faro Celestial y ya ha llevado a 25 personas al bautismo. Elena ahora tiene 72 años y junto a sus 10 hijos, 23 nietos, esperan solo la venida de Jesús. ¿Cuántos en esta mañana o tarde ya quisieran decirle, Señor,
quiero trabajar por ti. Si no tienes, hermanos, de repente las habilidades de poder predicar en la radio, en la televisión, puedes trabajar como madre por tus hijos, por tu familia. Puedes trabajar por los jóvenes de la iglesia, que si no fuese por ese hermano que me ayudó a mí, hace años yo me hubiese retirado de la iglesia. La mejor manera de poder trabajar por Dios no es viendo programas y actividades, es viendo personas, hermanos. Y en esta semana, esta iglesia va a ser desafiada, porque vamos a traer personas para Jesús. Y si en esta mañana hay alguna persona que siente el deseo de bautizarse, hágalo en el nombre de Jesús. Tome la decisión. Esta semana va a ser una semana de milagros. Así que los esperamos. Y todos los que quisieran comprometerse con el Señor, ¿lo podemos ver de pie, hermanos, por favor? Hágalo de corazón. Muy bien. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra que fue abierta y expuesta. Y hemos visto en el texto bíblico el mensaje poderoso y el ministerio de Bernabé, que llevó a muchos hombres de la Biblia a que sean poderosos en tu palabra, Señor. Gracias por el liderazgo de servicio que encontramos en tus escrituras. Gracias, Señor, porque a pesar que caemos y nos alejamos, tú nos necesitas todavía y sigues confiando en nosotros, Señor. Tráenos hoy día a las 4 de la tarde para seguir capacitándonos en este lugar. Y durante esta semana, a las 7 de la noche, ayúdanos a traer personas para tu reino, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,